Podcast. En ese momento había dos grupos de accionistas, los de mi papá y de mi tío Nacho. Y que mi tío Nacho murió bastante joven. Y pues mis primos tenían otros intereses, y que siempre mi papá manejaba la empresa como si fuera pública, con todos los reportes, hasta publicaba un informe anual y así, no al público en general, pero Sí. lo hacía, y todo lo manejaba como si fuera público, ¿no? Y entonces, cuando viene ya esa división donde mis primos querían tomar otros caminos, ahí fue cuando se decidió salir a bolsa y hacerla pública. Lo que pasa es que en el caso de Chelín Balam, vino a sumarse al área de retail, Ajá. donde en el área de retail está Nutriza, Sí. los helados de yogurt, y Moyo, que también son helados de yogurt, pero de otra categoría. Y adquirimos Cielito Querido Café, y entonces ya para el área de retail se hacía sentido, porque tienes la supervisión de retail y todo, entonces y manejas, o sea, ya en conjunto ya tienes otras sinergias que te las dan el tener más operaciones de retail. Y cuando surgió la oportunidad de adquirir Chelín Balam, vimos que nos agregaba valor y que era un negocio rentable, y así fue como pues, nos hicimos de él, ¿no? Y nosotros, en la visión que tenemos, es de largo plazo. Y la verdad es que siempre todas nuestras inversiones y lo vemos en función del mercado, más que de lo que está surgiendo por temas políticos o ciertas economías, y ahí te vas adaptando, ¿no? Tienes que adaptar, pero las inversiones que las vemos en función de la demanda que tienen nuestros productos interna y de exportación, pues las vemos de largo plazo. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Estoy muy, pero muy contento, y además es un gran honor porque nos acompañan en el Rodcast. Yo siempre pienso que los líderes de las empresas son sobre todo custodios de ellas, y no hay muchas empresas en México que tengan más de un siglo, y por eso estoy realmente contento y creo que va a ser una gran conversión. Espero que a ustedes también les guste, los que escuchan el Rodcast, con Héctor Hernández Pons Torres, el presidente del Consejo y director general de Grupo Herdez. Muchas gracias, Héctor, por estar aquí. Muchas gracias, Rodrigo, encantado, y muchas gracias por la invitación. No, pues la verdad es que un verdadero honor, porque además sé que eres un hombre de mucho trabajo. Ahora que te preguntaba, pues cuando sales de vacaciones vas a estar trabajando mucho, y es que no se construye una historia de 110 años si no es por medio de mucho trabajo, mucha visión, por supuesto, y bueno, pues pregunto con lo obvio, ¿qué significan 110 años? Bueno, pues ahorita pues justo lo estamos festejando, la fecha que tenemos es en octubre, y pues es un festejo pues con mucha pasión, digamos. Te lo digo, venimos hace 10 años, festejamos los 100, que es una fecha muy determinante, pero 110 creo que también merecía la pena festejarlo, porque pues en 10 años se han hecho muchas cosas, y pues es parte de lo que habíamos como que consolidado en los 100, y ahora nos fuimos a los 110. La verdad es que sí es un orgullo ser parte de esta generación 110. Sí, cómo no, y es que y si lo vemos, por ejemplo, en los 100, pues hay una pandemia por medio. El escenario político global ha cambiado, ya vimos la primera presidencia de Donald Trump, en México también ha habido cambios, y si nos regresamos 110 años, pues estamos hablando de 1914, la Primera Guerra Mundial iba empezando, México era otro país totalmente distinto, y por eso es que es tan valioso una empresa que tiene esta larga historia, ¿no? Muy continua, y que sobre todo ante estos cambios, pues cuando uno ha pasado 110 años, pues supongo que eso le da una gran templanza a la organización. Es correcto. Sí, pues en 110 años, como tú dices, ha pasado desde revoluciones, guerras mundiales, todo tipo de gobiernos, todo tipo de
economías, cuando en México pues muchos años tuvo una economía cerrada y luego ya una apertura. En fin, hemos vivido de todo y pues hemos tenido la cualidad de sabernos adaptar a todas esas circunstancias que han pasado en 110 años, que Claro. son muchos años. Y sobre todo prosperar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hay empresas japonesas que tienen siglos, pero pues siempre están ahí. Y en el caso de ustedes, pues ha sido una historia de mucho crecimiento y sigue. Sí, sí, pues yo creo que las bases que nos han dejado mis antecesores de este legado que como tú dices, me toca ahora cuidarlo, pues han sido bases muy sólidas que nos han permitido pues continuar con este crecimiento continuo. Pues en la empresa ha habido de todo, ¿no? Ha evolucionado desde los productos que se vendían en los orígenes hasta cómo fueron evolucionando. Teníamos muchas distribuciones en el camino, algunos productos propios, y así fuimos creciendo y hasta ya ir produciendo los nuestros. En distribuciones seguimos teniendo, por ejemplo, una que tenemos una distribución de la salsa de soya Kikkoman, que es una empresa que tiene más de 400 años. Wow. Y es una empresa familiar. Y ha continuado dentro de la familia por todos esos años. En los últimos ha sido dirigida y presidida por miembros de la familia, y de hecho ahorita hay un miembro de la familia que es el presidente, y apunta para que el próximo también sea de la familia, pero ha pasado por gente que no es de la familia, pero la empresa ha continuado dentro de esta como empresa familiar, y es, la verdad, es un gran ejemplo. En nuestro caso, pues no llevamos tantos años, pero sí tenemos esa visión de continuidad y de protección de este legado que hemos recibido, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el hilo conductor de estos 110 años y cómo se ha transformado? Porque obviamente ha habido una evolución. Ustedes además tienen, no es tan común empresas familiares, pero que además son empresas públicas, y eso es Así es. interesante, esa transición, porque yo creo que es un camino que ha generado mucho valor para muchas empresas. De repente estamos en un momento específico, pero ¿cuál sería ese hilo conductor en estos 110 años? Pues yo creo que el nacimiento de esta empresa se hizo a través de una empresa de distribución, y tuvo representaciones de toda índole, ¿no? Y esa característica comercial de la empresa se ha mantenido como, digamos, como la columna vertebral, y lo que nos ha permitido ir desarrollando y trayendo diferentes productos, algunos como distribución, otros como producción, pero la columna vertebral yo creo que ha sido siempre pues una buena distribución, o sea, manejar bien la distribución. En los orígenes había productos muy diferentes a los que tenemos ahora, y había, por ejemplo, productos químicos, productos de tocador, productos farmacéuticos, y bueno, en general era muy diferente. Luego fueron integrándose algunos alimentos, pero como distribución pasó la avena Quaker Oats, pasó por aquí, ha pasado muchos. Y así fue evolucionando, y empezamos a producir algunos de los productos, no todos de alimentos, algunos eran de higiene, teníamos pastas dentales, teníamos de papel, por ejemplo, que ahora también están festejando un aniversario, Kimberly-Clark. Uh-huh. La primera cajita de Kleenex que se vendió en México la vendió Herdes. Ah, Herdes tuvo la distribución de los productos de Kimberly-Clark. Y bueno, con el tiempo ellos formaron su propia organización, y ya digamos que no es que nos quitaran por malos, pues sí. nos quitaron porque ya habían desarrollado un buen mercado. Y así como esas otras marcas, por ejemplo, los productos Campbell's fueron distribuidos durante 21 años por nosotros, y así han ido pasando. Y empezamos nosotros ya a desarrollar también nuestra producción y nuestras propias marcas, ¿no?
la marca Herdes, ya como marca, como empresa lleva todos estos años, pero como marca nace en 1962 por ahí, más o menos. Y bueno, se empezó a fraguar desde un año antes, pero ya como ya salir al mercado como marca en 1962 salió la marca Herdes. Claro. ¿Y cuál ha sido, digamos, esa experiencia? Porque siguen viviendo en los dos mundos. La distribución, obviamente, revisando el portafolio, pues es muy amplia, pero obviamente el construir una marca también tiene muchos beneficios. ¿Cómo ha sido convivir, digamos, con esos dos mundos? Pues es que la organización de ventas, de distribución que tenemos es tan profunda que nos permite manejar diferentes marcas y categorías y productos y nos permite que convivan nuestras propias marcas con marcas de distribución. Ahora, cuando uno es custodio de una empresa de 110 años, pues se piensa en el futuro. Te escuchaba en una gran conversación con Osotrava y decías, pues ahora estoy metido en este tema de la inteligencia artificial. Es un tema que a mí me resulta también más que apasionante. Creo que es de estos cambios tecnológicos transversales que van a cambiar cómo operan las organizaciones, un poco como ha ocurrido con el internet, etcétera. ¿Cómo ha sido y cómo estás pues digiriendo esto? Porque además todo va avanzando muy rápido y además una organización tan grande y de tanta tradición pues tiene que ir viendo la administración del cambio, etcétera. ¿Cómo estás viviendo este momento en esa parte? Bueno, pues estamos muy activos en estar al día en todo el tema tecnológico. De hecho, ahorita estamos haciendo una transformación del ERP, que estamos cambiándonos a SAP, y pues eso es todo un parto, como dicen, ¿no? Sí. Pero estamos en ese proceso, pero a su vez llevamos ya un tiempo trabajando con Google en un sistema digamos inteligente que nos permite conocer cuáles son las necesidades del mercado y de nuestros clientes para poder dar un mejor servicio sobre todo a nuestros clientes con productos que sabemos que son los que se demandan en ciertas zonas y por cierto nivel de consumo, ¿no? Entonces, esa parte nos ha permitido desarrollarnos en eso y bueno, y todo lo que viene, ¿no? Porque, como dices, la inteligencia artificial, a diferencia de cuando nació el Internet, pues los pasos son más avanzados y no sabemos qué viene, pero y lo que viene seguramente vendrá en, ¿qué será? No sabemos, en 6 meses, no sé, ¿no? Nada más en las últimas semanas, estamos grabando esto a finales de 2024, el cambio, por ejemplo, en temas de video, lo que ha lanzado Gemini 2, el ChatGPT, y lo que viene es de una... Yo ahí necesito más tiempo para ir entendiendo exactamente cómo están desarrollando. Ya no digamos desde la parte técnica, que también es de una complejidad profunda. Es correcto. Y esa parte, ¿cómo lograr, digamos, o cómo en el tema tecnológico? Sé que, por cierto, una buena amiga, Ángela Gómez, está en el consejo, pero ¿cómo te vas haciendo información y cuál es la disciplina, digamos? Porque, por un lado, pues es la velocidad de lo que sale y, por otro lado, pues la organización cómo lo absorbe y, por ejemplo, ya decías, ¿no? El cambiar de ERP, pues es un proceso no sencillo. Entonces, ¿cómo gestionas esta parte tecnológica? ¿Tienes una persona? ¿Tú personalmente estás todo el tiempo viendo? ¿Cómo funciona? Pues mira, tenemos un equipo especialista que pues está prácticamente 24 horas viendo qué está saliendo, cómo podemos mejorar en las diferentes áreas de la empresa, que tenemos una empresa bastante compleja por la cantidad de productos y de categorías en las que estamos. Manejamos 3 temperaturas, la ambiente, la fría y la congelada. Entonces, pues, toda esa maraña, pues, tienes que estar al día de qué requerimientos tiene la empresa para surtir todos estos productos y los clientes para recibirlos, ¿no? Entonces, estamos también muy en contacto con nuestros clientes. Walmart está desarrollando unos sistemas también muy sofisticados y estamos al día con ellos y con los demás clientes.
También los clientes de mayoreo se han sofisticado muchísimo, entonces eso permite tener esas eficiencias, ¿no? Ángela ha sido increíble asesora, consejera, y que además nos apoya con la gran experiencia que ella tiene. Y pues ahí vamos, estamos tratando de estar al día lo más que se puede, pero con un equipo que está dedicado a eso. Siempre uno como director tiene que estar pendiente, pero pues los técnicos, los que le saben son ellos, ¿no? Entonces Claro. ahí estamos ahí. Sí, la visión al final pues la planteas un poco tú, ¿no? Porque a veces el sentido de urgencia, yo siempre pienso que la inercia institucional yo creo es uno de los retos formidables de las organizaciones grandes, y el líder puede ayudar a plantear este sentido de urgencia de transformación, ¿no? Sí, uno tiene muy claro los objetivos y los rumbos hacia y cómo llegar, y pues ahí todo el equipo completo va aportando su parte para tener los desarrollos más sofisticados que se pueda. ¿Cuántas personas son hoy en el grupo? Somos, que varía por las temporadas, Sí. pero más o menos arriba de 12,400 personas. Y de muchos componentes. ¿Y cuál es tu estilo de liderazgo? Es decir, ¿eres micromanager, te metes muy al detalle y vas supervisando, o tienes reportes? ¿Y cuántos reportes y cómo se gestiona aquello? Pues sí, la verdad es que me he hecho de un gran Sí. equipo, y la verdad es que aunque estoy atrás de ellos, pero los que operan son ellos, los que tienen el conocimiento y la responsabilidad son mi grupo de directores, y ellos a su vez tienen sus equipos con la sofisticación que se requiere, y la verdad es que me ha funcionado así. Ellos les he dado pues, cierta libertad para que ellos operen con esa libertad, pero siempre pues teniendo los objetivos claros de la empresa, ¿no? Y que haya una coordinación entre todos, y que no nada más trabajen en lo individual, sino siempre buscando que sea un equipo, y para sacar los resultados entre todos. Claro. ¿Y es de presentaciones todos los directores, digamos, todos los reportes, y presentan públicamente, o vas uno por uno y luego todos juntos, o cómo se da esa parte? Porque esa parte de liderazgo es en el detalle y es la que puede hacer toda la diferencia. Sí, tenemos unos comités donde participan todos los directores, otros donde participa un área y con todo su equipo, y ahí participan pues todos para poder estar conscientes de lo que está haciendo cada quien. Y en mi caso, además de participar en esas presentaciones, también pues, siempre en lo individual, pues hay temas que vemos personalmente, y se van desarrollando así algunos proyectos, pero en general sí trato de que todos estén involucrados en la presentación del área que en ese momento se está haciendo, ¿no? Y es que luego, porque si no se van generando silos, ¿no? Y habrá una Sí. parte de la organización que se mueve a una velocidad y a lo mejor está chocando o no está dando cuenta de la otra parte, y esas sinergias es en donde el director de la orquesta es el que puede decir cómo Sí. embona toda la música, digamos. Sí, así es, y la verdad es que hay veces que alguna área se desespera porque no están saliendo las cosas que le tienen que llegar. Por decir un ejemplo, el área de ventas dice no me entregas el producto, y el área de producción, y el área de producción dice, bueno, pues que acuérdate que hay que ir al campo, y en el campo pues manda a Dios a ver si Sí. llueve o no llueve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir capoteando todos y haciendo que salga todo de la mejor forma posible. La verdad es que lo hemos logrado porque tenemos unos sistemas de medición para que todo trabaje como relojito. ¿Y cuál dirías tú que es pues no sé si secreto, pero el componente clave para lograr armonizar, digamos, al componente humano? Porque al final cualquier empresa, de la naturaleza que sea, pues es el talento, ¿no? Y esa capacidad, y como por ejemplo en la creación de la cultura, pues luego hay liderazgos tóxicos muy eficaces, pero que a veces puedes sacrificar la eficacia para que no te contamine, digamos, un mal ambiente. ¿Cómo vas logrando y cómo tienes esa sensibilidad para ir viendo que el equipo humano funcione?
Pues mira, siempre hay temas ríspidos, sobre todo en estas reuniones, porque pues todo el mundo va por un resultado, ¿no? Y al final, pues el resultado es de todos. Y pues muchas veces sí hay esas, digamos que uno piensa que está yendo más veloz que el otro, y pues quizás es que también yo los ayudo a que se pongan los zapatos del otro y que sientan pues, que no es tan fácil, ¿no? Si fuera fácil, pues saldría. Y, y el estar orquestando todo esto, pues es parte de mi labor y bueno, donde dedico más tiempo es a estar consciente de que el equipo que está operando pues sea el mejor equipo que pueda haber, ¿no? Y también que tenga esa relación entre ellos que nos permita que pues todo salga como dices, como una orquesta y que todas las notas salgan como deben de salir. ¿Y cuál es tu estrategia para identificar talento? Supongo que obviamente hay por área de especialidad, sobre todo en una empresa, por ejemplo, pues necesitas a alguien de mercadotecnia, tienes que evaluar ciertas cosas. En la parte de producción, manufactura, pues un especialista. Pero de repente puede haber una constante, digamos, en las personas talentosas. ¿Cuál es tu visión al respecto y cómo identificas a ese talento? ¿Cómo ha sido? Pues ha ido desarrollando, digamos, los mandos medios, los vas desarrollando y donde ves que hay talento, los vas pues, subiendo hacia tener más responsabilidad y la mayoría de las veces el talento interno que se va desarrollando es el que utilizamos para que vaya creciendo. Si hay que recurrir a talento externo, pues se hace, pero en la mayoría de los casos han sido desarrollos de los equipos y parte de la responsabilidad de cada director es ir desarrollando sus segundas manos para que en un momento dado puedan tomar cierta dirección. Y luego también, pues por los caminos que ha tenido la empresa en donde hemos invertido en diferentes productos y categorías, pues también utilizas esos mandos medios para desarrollarlos y que tomen, digamos, las riendas de ese negocio, ¿no? Como por ejemplo, pues nunca habíamos estado en el negocio de pasta y cuando surge esta oportunidad tuvimos que tener un equipo y desarrollar un equipo para que maneje pues la producción de la pasta y la distribución, etcétera. Claro, y además, por ejemplo, han ido haciendo distintas adquisiciones, Aires del Campo, Cielito. ¿Cuál es cómo lograr armonizar para que, pues llegan a una orquesta, la de Herdes, y entonces, pues ellos a lo mejor estaban en una orquesta, no sé si más pequeña, pero diferente, y ahora tienen que tocar en esta gran orquesta. ¿Cómo es ese proceso y cómo identificas? ¿Es la línea de negocio o es el equipo? ¿Qué observaron para realizar y tomar la decisión de hacer estas compras? Pues en la medida de lo que se ha podido, hemos dejado, digamos, por ejemplo, que hemos hecho alguna adquisición, pues dejamos al equipo que lo ha venido operando y empezamos a a hacer las sinergias con el equipo corporativo que ya tenemos y donde se puede, pues les apoyamos y para hacer más eficiente esa operación, pero tratamos de dejar más independiente, sobre todo por un tiempo, la operación de esos negocios que hemos adquirido. Y ya poco a poco pues le vas inyectando gente o tecnología que tenemos en el corporativo, tratando de no meterle el gasto corporativo que tenemos, porque si no pues, se ahoga, ¿no? Entonces, y así es como ha sido. Ha habido, pues en la historia ha habido casos que nos ha fallado, y hemos tenido que cambiar y traer otra gente o poner otra gente ya interna o traer gente de fuera, pero normalmente sí tratamos, y por experiencias del pasado también hemos dejado, por ejemplo, adquirimos el negocio de Interdeli que tiene el jocoque y el pan Libanius y el queso de cabra y eso, y ahí dejamos el equipo tal cual, porque por otras experiencias dijimos, no, pues los que le saben ahorita son ellos, y a lo mejor los apoyamos con
pues con compras que hacemos a nivel corporativo, que son compras más eficientes, pero en general dejamos que siga operando y poco a poco pues ir agregando talento si se puede y si no, pues ahí dejarlos a que vayan desarrollándose. Claro, y la escala cómo juega en eso, porque bien lo decías, a veces la parte corporativa puede ahogar a una empresa que tenía una cierta velocidad y a veces le puede dar la escala y visión, que eso también es importante, ¿no? Hay gente que seguramente con tu ojo la puedes ver y dices, hombre, estos les mueves 3 cosas y detona muy fuerte, o no, o como acabas de mencionar, ¿cómo evalúas esa parte? ¿O es prueba y error? ¿Cómo No, hacen? de hecho sí hacemos un análisis de qué sinergias, o sea, de las que ves así a simple vista con las capacidades que tenemos y esas sinergias las aplicamos lo más rápido posible y las otras pues las vamos desarrollando. Y en el caso de estos negocios, pues muchas veces también traen sinergias hacia el corporativo, ¿no? Porque traen algunos sistemas. Por ejemplo, el Interdeli se maneja en refrigerado. Nosotros no teníamos esa capacidad y entonces ya estamos desarrollando productos para manejar productos refrigerados con esas capacidades que ya tiene. Entonces se buscan esas sinergias y se van desarrollando nuevas. Entonces es como básicamente le vamos haciendo, porque en el pasado cuando queríamos meter todo de acá, pues no funcionaba, porque Claro. son distintos, ¿no? Cuando compramos el negocio de Nutriza, pues, pues es otro tipo de negocio, otra velocidad para el manejo, digamos, de los desarrollos de nuevos productos o para el manejo de personal. Se manejan a otras velocidades que lo que normalmente manejamos en el corporativo. Entonces dejamos que vayan operando, pero eso sí, al principio pues nos tardamos un poco en entender eso, ¿no? Y ahora aquí con Interdeli, por ejemplo, tenemos un gran equipo de promotoría y eso pues fue una gran, o sea, agregamos esas capacidades a este negocio y le dio mucho crecimiento gracias a ese equipo que tenemos de promotoría en las tiendas, ¿no? Claro. Y además, por ejemplo, las rotaciones son distintas. Sí se puede cruzar lecciones, obviamente, pienso en un Nutriza, ¿no? Yo Ujú. veo es un tráfico intenso y supongo que ese desgaste, porque a veces veo las filas en los centros comerciales, Sí. pues y son jóvenes normalmente los que están ahí al frente, pues la tasa de rotación puede ser muy alta. Si la reduces, pues hay costos importantes ahí, curvas de aprendizaje. ¿Cómo es gestionar justamente esas lecciones y esos distintos negocios para tratar de ampliar el margen, pero sobre todo de hacer mejores organizaciones? Sí, pues sin duda la rotación en lo que es retail y sobre todo en retail chico como Sí, tiendas es muchísimo. Y sí tenemos en un constante desarrollo para tratar de mantener esa rotación lo más baja posible. En el resto del negocio la rotación que tenemos es bastante baja. Pero ahí sí, pues es un manejo, es un entrenamiento y están a lo mejor en las vacaciones y se van, o a lo mejor están 3 meses y se les sale otra cosa y pues volver a enseñar. Entonces ya tenemos un sistema también de capacitación muy integral para entrenar rápido a la gente y estamos trabajando mucho en hacer, ver caminos para bajar esa rotación a los niveles más bajos posibles. Pero en retail en general, sí, la rotación es más alta, incluyendo hasta de los autoservicios, también tiene una rotación es bastante alta. altísimo, sí. Pero pues es lo que hay que estar trabajando. Claro, sí, es mucho talento. ¿Dirías que generacionalmente ha cambiado digamos, la forma? Porque hay como varias escuelas, ¿no? Una es, pues los jóvenes siempre son jóvenes, tienen ciertas inquietudes, van variando con las generaciones, pero esencialmente es parecido. Y hay quien dice, no, sí, esto es totalmente distinto. ¿Cuál es tu visión, digamos, en la parte generacional y lo que te ha tocado? Bueno, sin duda, pues antes pues la gente como que duraba más en su trabajo y veías, ah, pues no sé, gente que duraba décadas en su trabajo y ahora las nuevas generaciones pues ya son más inquietas, tienen más ambición y pues muchas veces se van
toman las decisiones para mi gusto incorrectas, pero pues andan en un movimiento y andan siempre buscando a dónde ir, a otro lado, para ir creciendo y no lo digo, no es que sea malo, digo, porque pues muchas veces adquieren experiencia de otras empresas y al final ya tienen una gran experiencia, pero también cuando tú contratas a alguien y ves que ha estado brincando de empresa en empresa, Claro. y dices, pues yo le voy a gastar mucho dinero en su capacitación, pues mejor me traigo a alguien más estable, ¿no? Digo, eso es en personal es la mentalidad, pero hay que entender que las nuevas generaciones son más inquietas, hay más desarrollo, se van más rápido. Digo, por ejemplo, lo que hablábamos de las nuevas tecnologías, pues hacen que vaya a una velocidad y ellos también traen otra velocidad y pues hay que vivir con eso y tratar de entenderlo y cómo manejarlo porque es talento que ahí está y hay que pues tomarlo como viene y tratar de detenerlos lo más que se pueda pues también venimos del COVID con Sí. una ideología de que igual y ya los jóvenes no quieren ir a trabajar a una oficina, pero pues yo creo que pues se entendió en su momento, pero pues es mucho ser un poco comodín, ¿no? Pues hay que trabajar, hay que ir a Sí, trabajar. sí. ¿Notaste, por ejemplo, en la pandemia, cuando hubo trabajo remoto, ustedes eran industria esencial en varios componentes, pero habrá una parte de la corporativa que se fue a casa? ¿Se notó en la productividad, aumentó, bajó o cómo fue? Pues yo creo que se hizo un gran trabajo, porque sí coordinar a tanta gente desde casa, la gente sí tuvo mucha responsabilidad y estuvo muy al pendiente. Teníamos, como tú dices, gente que sí estaba yendo a las fábricas, a vender a las tiendas y que estaba en la calle, que estaba y pero bueno, esa era la gran mayoría, pero los que estaban en los corporativos pues, sí estaban en casa y se manejó bastante bien. La verdad es que no se sintió nada, todo se manejó muy bien. Aunque yo creo que pues sí también es buena esa convivencia ya de estar en una oficina donde tienes tus reuniones y donde tienes alguna duda y ya sabes que están en la oficina de al lado o que, no sé, ese convivio también a la gente que viene creciendo, pues si no la ves, pues tampoco Claro. vas a promoverla, digo, en algunos casos, ¿no? En otros sí, pero pues alguien que tú ves porque lo estás viendo físicamente y ves que es muy entrón y que es muy movido, etcétera, etcétera, y lo conoces Sí. físicamente, entonces pues tiene más posibilidades de ir creciendo a otros niveles de puesto, ¿no? Y dirías, y regresando al tema del talento que tiene que ver con esto que hablamos, ¿qué es, digamos, es importante la inteligencia, la disciplina, el trabajo duro, todos juntos? Obviamente, pues no tendrían que ser excluyentes, ¿no? Pero hay personas que son muy inteligentes, pero a lo mejor no son tan de trabajar largas horas si es que se requiere. Y hay otros que a lo mejor no son tan brillantes, pero los vas a ver incesantemente trabajando lo que haya que trabajar durante mucho tiempo para lograr un objetivo. ¿Cómo ves esa parte? Es decir, ¿cómo evaluar esos pesos, contrapesos en términos de inteligencia, disciplina? Obviamente la honestidad la doy por sentada, ¿no? No creo que haya alguien que sea útil, por más brillante que sea, que no sea honesto. Pues yo creo que siempre la mente, la preparación nos marca nuestros propios límites y hay gente que pues tiene esa capacidad de llegar de A a B en forma muy rápida y muy directa, y otro que pues tiene que ir haciendo la tarea y estudiar de más, ¿no? Entonces, pues eso lo vas notando y lo vas percibiendo y pues eso vas manejando que el nivel que deba de tener esa persona con esas cualidades pues vaya
lo puedas aprovechar más y esta persona también aprovechar más en otras tareas más digamos, complicadas, vas viendo ahí las necesidades de cada quien. Eso pues yo creo que lo manejan muy bien cada jefe, área, claro. pero sí lo notas, que sí hay gente en una presentación y te responden todo perfecto, y gente que ahí va. Entonces, pues ahí van marcando ellos su raya y van marcando sus niveles gracias a esas cualidades digo, tampoco se trata de que pues, nada más trabajaste 2 horas y me resolviste, no, Claro. no tienes que, pero sí aprovechar ese talento para que pues se desarrolle mejor. En tu caso, ¿cómo te formaste en términos? Siempre tenías muy claro que ibas a ser el custodio, el líder de esta gran organización. ¿Cómo fue y cómo te fuiste formando o cómo ha sido tu transitar, digamos? Pues bueno, yo soy abogado de carrera y yo estuve en el área legal de la empresa pues varios años, y después hice una maestría en administración y me tocó justo la transición de hacernos públicos. Ajá. Entonces me tocó toda la parte legal de preparar pues las empresas para poder salir a bolsa, y de formar una nueva para que es la que iba a salir pública, etcétera, y las empresas de los socios y etcétera, para que estuvieran adaptadas. Toda esa parte legal, que incluso algún notario me decía que era como un examen de notaría todo lo que se hizo ahí para preparar, Claro. al grupo para que saliera público. Y me tocó toda esa parte, y justo yo venía regresando de la maestría y me tocó ya la parte de los roadshows ahí con los inversionistas, y estar explicando pues todos los números de la empresa, etcétera. Y pues ahí fue donde ya me fui como que separando del área legal. Ya tenía el área legal que me reportaba, pero ya me fui más al área administrativa, y así fue como esa transición. Además también tuve la fortuna de tener un gran maestro que fue mi papá, que mi oficina estaba enfrente de la de él, y siempre que venía alguien a verlo, o que incluso algún director o algo, me hablaba para que oyera y para que estuviera ahí con él. Y pues verlo actuar y ver cómo manejaba las situaciones, eso pues yo siempre fui como esponja en eso, y estuve absorbiendo pues, todo el estilo de un gran líder que fue mi papá. Y así estuvimos, y luego con mi hermano, él manejaba un área, yo manejaba otra, pero siempre pues mi papá nos tenía ahí. Y así cuando pues ya vino el momento, bueno, murió mi papá, y cuando vino el momento pues me sentí preparado para tomar el liderazgo, y pues así ha sido los últimos 20 años. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo tardó la preparación para hacerse una empresa pública? ¿Y cuáles son las lecciones que aprendiste ahí? Porque México particularmente, ya estamos viviendo un momento complicado en términos de mercado. No solo no ha habido nuevas ofertas públicas iniciales de acciones, sino varios deslistes, ¿no? A lo mejor porque el mercado no está apreciando bien la acción, y entonces muchos dicen, bueno, pues está barata, la compro yo y adiós, ¿no? Bueno, son 2 preguntas. ¿Cuánto se tardaron en prepararse? Y 2, ¿cuál ha sido lo positivo de ser una empresa pública? Pues cuando se tomó la decisión de hacerla pública, de cuando se tomó a que se hizo, pues sí, pasaron como, pues casi, digo, no el año completo, pero sí pasaron varios meses. Y porque pues en ese momento había 2 grupos de accionistas, los de mi papá y de mi tío Nacho, y que mi tío Nacho murió bastante joven, y pues mis primos tenían otros intereses, y que siempre mi papá manejaba la empresa como si fuera pública, con todos los reportes, hasta publicaba un informe anual y así, no al público en general, pero Sí. lo hacía, y todo lo manejaba como si fuera público, ¿no? Y entonces, cuando viene ya esa división donde mis primos querían tomar otros caminos,
ahí fue cuando se decidió salir a bolsa y hacerla pública y que, pues, que cada quien se quedara con el porcentaje que quisiera y lo demás se iba a ir al público, pero al mismo tiempo le daba a la empresa esa transparencia que se requería para que todos estuvieran, digamos, tranquilos de que toda la operación iba a ser transparente y tomando todas las medidas que se tienen que tomar como empresa pública. Y entonces, ser público no solamente te ayuda a tener esas facilidades, sino también te ayuda a ser como que más estructurado y no manejar como la empresa familiar, sino tienes que tomar todas las medidas que se requieren tomar para que todos los inversionistas sientan satisfechos, ¿no? De las minorías y las mayorías y todo en orden. Entonces, esa parte de ser público resuelve también un tema familiar que pues no es menor. No es menor. No es claro. menor. Sí, porque además puede resultar complicado. A veces se ve afectada la familia por la empresa, o a veces, más común en México, se ve afectada la empresa por la familia, ¿no? Porque tienes que, pues no es el mejor el que va a estar en el puesto, sino el que tiene el apellido correcto, y eso siempre puede ser un reto, y se van acumulando ineficiencias, la cultura interna no cuaja, etcétera. Cuando te preguntan si vale la pena hacerse una empresa pública, sobre todo porque seguro esta pregunta te la hacen muchas empresas familiares medianas y grandes, ¿cuál es la respuesta? Sobre todo porque pues bursátilmente estamos en un mercado medio complejo, ¿no? Y 2025 no se ve fácil y entonces los incentivos financieros a lo mejor no están necesariamente ahí, pero ¿cuál es tu respuesta cuando te preguntan? Pues mi respuesta es que vale la pena porque, por ejemplo, en estos 110 años, para llegar a esos 110 años, la complejidad familiar cada vez es mayor porque pasan terceras generaciones y cuartas y cada quien con intereses muy distintos y exigencias distintas. Entonces, y además, pues la verdad es que no hay negocio que dé para tanta gente, ¿no? Entonces, tiene que haber esa parte donde satisfagas las necesidades de cada familiar. Y en 110 años, pues esa parte, digamos que cuando nos hicimos públicos, pues facilitó a darle una continuidad, por un lado porque el que quiera salirse, pues tiene la facilidad de salirse, y el que se quiera quedar, pues sabe que se maneja de forma institucional y con toda transparencia, y que pues si eso le gusta, pues así. Y siempre buscando también, pues es muy común, digo, además no es malo, digo, es muy común que de repente pues algún familiar tenga un negocito y dice, no, pues cómprame a mí, y pues a lo mejor tú no eres el más eficiente, claro. Y entonces siendo público pues te quitas todas esas partes o esas tentaciones y buscar siempre el negocio para el accionista, el beneficio del bottom line, ¿no? De las utilidades netas, que es de donde al final, como decía, en época me parece el cortar el cuponcito y se beneficia más la familia que estar sacándole por en medio y teniendo ineficiencias, que mejor sacas el producto más eficiente al mejor precio y le sacas hasta abajo la utilidad, y es lo que lo va a hacer más eficiente, y además de todos esos beneficios familiares que son los que se resuelven con eso, ¿no? Sí, y además pues en las comidas familiares y las celebraciones pues, la paz mejor, ¿no? Porque está todo más claro, si no ¿Y cómo gestionas ahora a la familia en términos de pues un poco lo que tu papá te dio mentoría, pues, seguramente la estás reproduciendo, siendo una empresa pública y tan grande institucional, pues seguramente no nada más es en la familia, pero sí obviamente hay esa parte. ¿Cuál es tu fórmula al respecto para, pues habrá una parte que quieres que sigan involucrados, ¿no? Sí, digo, la verdad es que pues ahora sí que la parte de la familia que quiera, que está, digamos que con interés en trabajar, pues hay veces que en otros negocios les pagarían mejor, ¿no? Pero aquí pues es, digamos, la pasión de tener el negocio pero siempre lo que se busca es que la persona más adecuada esté en el puesto, digamos, en el puesto principal, bueno, de las direcciones, y ojalá que pueda ser un familiar. Si no es, pues al final se va a beneficiar del cupón. Exactamente. Pero
pero sí buscando también el desarrollo para que tengan las habilidades necesarias y poder conducir más adelante el negocio, ¿no? ¿Y cómo lo ves hacia adelante? Es decir, son los 110 años, ya decíamos, la tecnología juega un papel, pero es un negocio que además, bueno, son muchos componentes, pero no sé, en el año 2150, muy probablemente los humanos vamos a seguir queriendo comer cosas deliciosas, ¿no? Es correcto. Eso no cambia. Y entonces cambian los paladares a veces, otras, por ejemplo, el tema del mole, que te decía, estoy impresionado revisando la presentación de inversionistas, es enorme la categoría y supongo que es consistente en el tiempo, ¿no? Te escuchaba en la Sí. entrevista que con el oso y decías, bueno, pues el sabor se ha mantenido, ¿no? La receta original. Pero ¿qué ves que va a cambiar y qué ves que va a continuar en el negocio? Pues yo creo que tenemos la fortuna de estar en el negocio de alimentos, que pues porque hay otro tipo de negocios donde pues, pues hay diferentes, los mercados van cambiando, las necesidades, no sé, a lo mejor, por decir, en minería, pues a lo mejor ya no se usa la plata, bueno, por decir un ejemplo tonto, Sí. ¿no? Pero en el mercado de alimentos, pues pues es parte de las necesidades del ser humano, y lo que sí estamos buscando es que siempre estar teniendo los productos adecuados para el gusto de las generaciones que están surgiendo. Y entonces siempre tenemos ese desarrollo de estar viendo en la innovación qué productos son los que van a estar consumiendo por las nuevas generaciones. Y además también pues hay los productos que vienen de muchas generaciones, como decías, del mole. Entonces, en el caso nuestro, que tenemos productos mexicanos y otros, no, otros internacionales, pues, pues siempre buscas que el gusto de los productos mexicanos continúe, no tanto en México, sino también en otros países. Eh, yo creo que la comida y sobre todo la mexicana, es un factor de unión. Yo creo que todos los mexicanos podemos tener diferentes ideologías o creencias, pero lo que nos une es la comida. Y une a la familia, une a la sociedad. Y yo creo que en el caso de la comida mexicana es un gran factor de unión, y creo que eso seguirá siendo pues, para las siguientes generaciones. Y es interesante porque en la parte internacional, la diáspora mexicana, pues hoy es la diáspora más importante en la mayor economía del planeta. Y hemos visto muchas historias de cómo pues, hay una demanda bien interesante si la sabes entender. Y eso, pues, como empresa da mucha visibilidad. Pero ¿cómo es entender esa diáspora, digamos, que va cambiando también, ¿no? Normal, la segunda generación ya no es igual que la primera. Bueno, pues por un lado, en las áreas de innovación que tenemos, pues también tenemos a gente joven que pues también un poco absorbes de ellos esas nuevas formas de consumir los productos y necesidades, y cómo los consumes y en dónde. Y en ese sentido, pues también en el equipo también hay de todo, pero los jóvenes son muy importantes para ir desarrollando todos esos productos. Y en un mundo porque cada vez el capital, pues se van haciendo más sinergias y vemos consolidaciones globales de distintos segmentos. ¿Cómo navegan esa parte? Porque seguramente de repente, pues tienen una posición muy privilegiada en el mercado mexicano, conocen el canal, ya lo mencionabas, y es un país además bien interesante México, porque tienes canal desde muy desarrollado, como puede ser Walmart, aquí estuvo Ignacio Caride, y puedes tener El Zorro, que también los conozco, y es un canal mucho más tradicional, menos tecnológico, y ese saber cómo tiene mucho valor, y 110 años de historia no es menor. Pero por otro lado, pues de repente se van dando las consolidaciones y dicen, pues acá hay, che, que sé que por los 110 años no es el camino necesariamente, pero ¿cómo navegar ese mundo? Bueno, en el caso nuestro, que pues, tenemos una empresa que en 110 años tiene una complejidad muy sui generis, ¿no? Es muy distinta a muchos negocios donde igual y puedes ser absorbido o tú absorber otros negocios. Nosotros hemos manejado mucho las sociedades, pues buscando pues el crecimiento de ambos y también
porque lo sabemos manejar y lo hemos hecho. Por ejemplo, en el caso de McCormick tenemos 77 años de ser socios, 50-50. Y la verdad es que nunca ha habido un problema. Y porque nos manejamos con esa transparencia y con esa apertura y tomamos en cuenta siempre el 100% en las decisiones a la opinión de nuestros socios. Y eso nos ha llevado a tener esa complejidad, porque tenemos una sociedad acá, otra por acá, tenemos con Barilla, con Hertes del Fuerte, en Estados Unidos también tenemos con Hormel una sociedad, en fin, tenemos varias sociedades y en ese camino pues se vuelve, o sea, por ejemplo, alguien que quisiera absorber al grupo, pues se va a tener que enfrentar a tener otros socios con quien convivir, ¿no? Y no sé, es complicado. En el caso nuestro hemos ido adquiriendo empresas para darle crecimiento al grupo, adquiriendo capacidades como son las de frío y congelado y en otros casos otras capacidades nuevas, como fue cuando hicimos la sociedad con Barilla para la pasta. Y así ha ido creciendo el grupo, creciendo la complejidad. Entonces, en el caso nuestro sería un poco difícil que alguien llegara y pues, ya te compro, ¿no? Pero bueno, puede suceder. Sí. Sí, nada está exento. Y cuando ven son dos componentes, sociedades y compras, ¿cómo evalúan una buena compra? Es decir, ¿tiene que ver con es más el precio o es la oportunidad del negocio? Pues buscamos que sea una adquisición rentable, que traiga valor agregado al grupo, que nos agregue capacidades, que haya sinergias y sinergias positivas. Y pues si no las tiene esa empresa que estemos analizando, pues ya desistimos y seguimos viendo. Igual surge otra oportunidad que siempre hay, ¿no? Y parte de eso es sobre todo que sea rentable y que traiga sinergias. Es algo que en lo que fijamos nuestras. Claro, sí, porque pienso en Chilim Balam y pues es un negocio muy distinto, digamos, que Sí. pues no sé, las conservas, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el caso de Chilim Balam vino a sumarse al área de retail, Ajá. donde en el área de retail está Nutriza, Sí. los helados de yogurt y Moyo, que también son helados de yogurt, pero de otra categoría. Y adquirimos Cielito Querido Café. Y entonces ya para el área de retail se hacía sentido, porque tienes la supervisión de retail y todo, entonces, y manejas, o sea, ya en conjunto ya tienes otras sinergias que te las dan el tener más operaciones de retail. Y cuando surgió la oportunidad de adquirir Chilim Balam, vimos que nos agregaba valor y que era un negocio rentable, y así fue como pues, nos hicimos de él, ¿no? Y también vemos que como marca en otras categorías podemos usar esa marca, como por ejemplo las salsas de Chilim Balam, las vamos a empezar a comercializar ya en los autoservicios y incluso exportación. Ahí tenemos un proyecto también ya de igual de poner unos Chilim Balams en California para ver cómo jala por allá. Claro. Y Yo creo que muy bien, ¿no? Porque Sí. si algo nos da nostalgia a los mexicanos cuando estamos fuera, yo creo que son los dulces chilosos y las buenas salsas, ¿no? Porque luego no las encuentra uno. Así es. Y ahorita que lo mencionas, pienso, estaba haciendo memoria, pues muchos Chilim Balam al lado de Nutriza o de los helados están ahí, Sí. es un ecosistema. Y el negocio de Cielito, ¿cómo ha sido? Porque hay jugadores formidables allá afuera y el negocio del café tiene su grado de complejidad en sí mismo. Sí. Bueno, ya estábamos en el negocio del café con el Café Blasón. Tenemos también ahí una sociedad con la familia Udelo. Y ya Blasón ya surtía a Cielito,
Y luego Cielito, los de ADO decidieron Sí. venderlo y pues, nos los ofrecieron, como hacía sentido por la parte de retail. Pues lo analizamos y dijimos, es un estilo diferente a las otras ofertas que hay, porque sí son sabores más mexicanos Sí. y recetas más mexicanas que tienen su mercado. Y, y decidimos adquirirlo. La verdad es que el timing no fue muy bueno porque justo se cerró la operación a finales del 19, primer mes del 20, y vino el cierre por pandemia de Sí, todas sí. las tiendas. Y tardaron mucho en volver a jalar, porque pues muchas de las tiendas Cielito estaban en centros de oficinas. Sí. Y como se tardaron en regresar, costó trabajo, pero ya va muy bien, y pues ya estamos con otra visión de crecimiento. Además, ahora sí que pueden convivir. La gente le gusta el café de Cielito, tiene su mercado específico, y la verdad es que ahorita va muy bien, y ha ido ya creciendo, recuperando el nivel que queríamos que tuviera. En la pandemia tuvimos, obviamente, todas las tiendas que teníamos en ese momento, que eran Cielito, Moyo y Nutriza, se cerraron, y la gente mantuvo su puesto. O sea, no corrimos Sí. a nadie. No, que eso fue realmente muy valioso Sí. y no muchas empresas lo pudieron lograr, ¿no? Sí. Y ahí es cuando le escala, pero sobre todo la visión, porque pues al ser una empresa pública a lo mejor dices, oye, no está sencillo, y en otras corporaciones, pienso mucho el mercado estadounidense, pues no puede, ¿no? O sea, Sí. es difícil. Sí, cuando eran como empresas independientes, pues no hubieran podido. Sí, y las vimos, es más, en los centros comerciales la mitad se sustituyó por nuevas operaciones. Es correcto, sí. Y en ese sentido, verías entonces que si está alineado en la parte de retail, hay todavía un montón de oportunidades. Sí, de hecho, pues ese negocio sí lo manejamos en forma independiente. Y, o sea, ya a través Sí. de la experiencia que hemos tenido en el área de retail, y sí ya maneja pues, sus visiones propias del manejo de ese tipo de negocios, y pues ahí hemos estado abiertos a invertir o a ver qué surge por ahí, pero también pues tiene la complejidad de estar abriendo y cerrando tiendas, porque de repente pues hay un área donde ya no está jalando, y pues así la tienes que cerrar, y surge una nueva, un nuevo centro comercial, y pues abres ahí. Entonces es muy dinámico ese Claro. negocio, ¿no? Y es bien interesante además porque tiene una estética muy particular, en el caso de Cielito, Chilim, etcétera, que es, digamos, tiene diferenciadores grandes e importantes. Ahora, ¿cómo ves la coyuntura? Porque obviamente estamos en una reconfiguración, vamos a ver en qué resulta todo esto con los Estados Unidos, que ustedes son una empresa grande, muy grande, tienen una operación internacional bien importante, pero el mercado mexicano es fundamental, pero sin duda el ciclo económico influye muchísimo. Pero, y no quiero agregar, extender demasiado, pero 110 años, ¿no? Entonces Sí. les ha tocado de todo. Sí. ¿Cómo ves, y sobre todo escuchar tu voz es bien importante, Héctor, en estos 110 años, en un momento bien desafiante para México? Pues nosotros, en la visión que tenemos, es de largo plazo. Y la verdad es que siempre todas nuestras inversiones y lo vemos en función del mercado, más que de lo que está surgiendo por temas políticos o ciertas economías, y ahí te vas adaptando, ¿no? Tienes que adaptar, pero las inversiones que las vemos en función de la demanda que tienen nuestros productos interna y de exportación, pues las vemos de largo plazo. Y si en un momento dado pues, hay condiciones políticas, económicas que son retantes, pues las manejamos, como en otras generaciones hicieron mi abuelo, mi papá, y donde pues, vivieron épocas de mercado cerrado, épocas de precios controlados, épocas complicadas que la verdad es que no traían ningún beneficio a nadie, pero al final pues, eso se fue modificando, y ahorita pues surgirán nuevas condiciones, como
pues no sé, pues hay lo que vemos que surge de la política con Estados Unidos o de la política interna del país, y pues nos iremos adaptando y manejando, siempre buscando el largo plazo y el beneficio de nuestros consumidores, que ese es finalmente por los que estamos aquí, ¿no? Claro, y yo siempre pienso que no hay tantos Méxicos allá afuera, ¿no? O sea, somos 130 millones de habitantes, el 10º país más poblado, 30 años de edad promedio, entonces te da un mercado de consumo importante con un crecimiento PIB per cápita que va evolucionando. Ahora últimamente se ha estancado un poco, distintas condiciones, pero pegados a la mayor economía del planeta, cada vez más vinculados, y esa fórmula, si estuviéramos hablando de ERDES, pensemos en... No quiero decir algún país porque no que sientas mal, pero hay otros países que no tienen esas condiciones objetivas que sí tiene ¿no? Sí, la verdad es que sí es un privilegio contar con ese mercado interno y el más grande de vecino, y que cada vez tienen más gusto por la comida mexicana, y pues hay que atender sus necesidades en la forma que ellos lo consumen, porque también hay quien sí la consume en la forma auténtica, y pero también tienen otras recetas, otros gustos parecidos al mexicano, digamos el Tex-Mex, pues también hay que atenderlos. Claro, sí, sí, nombre, donde está la demanda. ¿Hay alguna historia corporativa que no sea vinculada a ustedes, que la veas y digas qué gran historia o algo que te genere admiración y empatía de, oye, pues me gustaría traer esa práctica acá? Pues en México te refieres O en el mundo, porque luego sí. uno observa, a mí por ejemplo, siempre digo, ¿cómo gestiona? Y ahorita quiero preguntar cómo gestionas tu agenda, pero pienso en Elon Musk y digo, bueno, no, yo no puedo decir que no tengo tiempo, este tipo lleva 5 empresas, y entonces de ese tipo que tú ves un arquetipo allá afuera y dices, no hombre, estos... y seguramente tienen mucha visibilidad de muchas empresas globales que están en tu segmento. Sí, sí, pero la verdad es que pues, en grupos donde participo, pues hay muchas empresas súper exitosas que manejan pues, empresas en forma Como la de 400 años, ¿no? como la de 400 años. En México hay muchas, digo, la primera que se viene a la mente, y a lo mejor que se anuncian demasiado, es Bimbo, Sí. pero no, y son buenos amigos. Pero sí, también hay muchas empresas, Sigma, en fin, hay mucha empresa en el país que tienen grandes cualidades, que manejan sus grupos de una forma impresionante. Y en el mundo, pues también, como te decía, está de Kikoman, pero también, por ejemplo, nuestros socios de McCormick, ellos allá manejan su negocio también como relojito, y tienen una filosofía que viene desde su fundador, donde la gente es primero y favorecen mucho a la gente, y la verdad es que han crecido muchísimo. Y es que esa dicotomía hace rato que hablamos de la rotación, compensación, rotación, yo creo que está correlacionado, ¿no? También. Sí. O sea, porque no solo es la compensación, es el sentido de pertenencia de que alguien apueste por ti, y eso se nota en la compensación. Sí, la verdad es que de alguna forma, y así fue surgiendo desde mi abuelo, mi papá, y pues, mi hermano y yo tratamos de que la gente se sienta como en casa, y siempre hay un apapacho muy familiar, y hacemos que pues, la gente tenga esa como visión de familia, y que se sienta como que parte porque lo son, pues parte de la empresa es de todos, y que pues la cuiden como propia, ¿no? Entonces esa filosofía ha ayudado también a que la mayoría de la gente pues se quede por gusto, y porque tenga la pasión por hacer crecer al grupo, que es su grupo, ¿no? Claro, y porque no te quieres perder el dominó, ¿no? Que también, También. que es una parte importante. No, porque sí genera ahí una convivencia y Sí. uno pasa más tiempo en el trabajo muchas veces que con la familia, y entonces los amigos y las familias se forman, seguramente hay varias historias y matrimonios que ya el hijo trabaja y se conocieron ahí con ustedes, ¿no? Así es, sí, sí. Eso debe ser. Héctor, ¿cómo manejas tu agenda? ¿Cómo es? Pues es un grupo grandísimo, ya decías, de una complejidad enorme, el trabajo nunca acaba, ¿cómo haces? Bueno, pues, a mí la gente se me llena rapidísimo, ya el año que entra ya tiene, Ya. porque bueno, tenemos todas estas reuniones, juntas, comités, además de los consejos en los que participo, bueno, los consejos de la empresa y los
Y, y bueno, pues también ah, pues asisto a varias asociaciones y cámaras donde pues también se programan pues bueno, estoy parte del Consejo Mexicano de Negocios y, pues ya tienen las fechas adecuadas, entonces todo eso ya lo tienes programado, donde también se programan los viajes y, pues ya que tienes todo eso lleno, pues ya es ya para atender el changarro. Claro. Y en términos de consumir información, bueno, obviamente muchos reportes que seguramente tienes que estar leyendo todo el tiempo. ¿Cómo te informas más allá de lo inmediato del negocio? Porque la visión, digamos, los 110 años, pues también tienes que ver un poco afuera, ¿no? Y de repente leer cosas que no están necesariamente vinculadas al negocio. ¿Cuál es tu estrategia en ello? Bueno, pues trato siempre de estar informado de qué es lo que acontece. El mundo de las cámaras y asociaciones te da pues, mucha visión. Convives con gente pues, de muy alto nivel, con quien pues convives y platicas y surgen temas y de ahí pues te los traes al negocio, los desarrollas, los investigas y ves si se pueden adaptar a lo que estamos haciendo, ¿no? En general sí buscamos esa visión y también los miembros de mi grupo directivo pues también todo el tiempo están informando, siempre llegan con ideas, con cosas que vieron, que traen. Entonces siempre hay pues, digamos, estamos empapados de lo que está pasando en el mundo empresarial, tanto nacional como internacional, ¿no? Y además también por las relaciones que tenemos con nuestros socios de Barilla, con la familia Barilla de Italia, con McCormick, en general te llegan también información de esos, pues a través de ellos, ¿no? ¿Y es posible, en tu caso, lograr desconectarte? Es decir, ¿tienes alguna actividad, no sé, esquiar, cocinar, en donde logres una desconexión del día a día que es muy intenso? Pues la verdad es que pues sí he sido, yo siento que soy un poco bastante hábil para desconectarme. Yo siempre estoy pendiente de que cualquier cosa que suceda, pero trato sí de mentalmente desconectarme y enfocarme pues, en lo que estoy haciendo, ya sea algún viaje familiar o estar con la familia o un viaje con amigos y sí trato de desconectarme lo más que pueda y a menos de que suene el teléfono, ¿no? Claro. Pero sí, si no suena, estoy desconectado al 100. ¿Y administras, cualquiera te puede escribir dentro de la organización o... Sí. Y entonces estás leyendo todo el tiempo, o sea, más o menos? Sí. La verdad es que en el correo sí a veces no soy tan eficiente porque me llegan de muchísimos correos. Sí, trillones. Pero en el WhatsApp me llega y lo contesto en ese instante. A mí ya se me volvió el correo electrónico porque hay unos que digo, ahorita no lo puedo resolver. Y Sí. luego ya al final de la semana reviso cuáles no contesté. Está terrible, pero es que... pero en tu caso debe ser abrumador. Sí, porque además de que llegan muchos que son pues, anuncios que no sé Sí. cómo evitarlos, pero entonces siempre, pues muchas veces hasta estoy a veces en un rato en la casa que no tengo nada que hacer, pongo a ver qué no contesté y a borrar y a borrar y a borrar. Claro, sí, así pasa. Ya por último, ahora sí, Héctor, saber, no te quiero preguntar cómo ves a Grupo Herdez en 110 años porque es muy difícil, con que veamos los siguientes 10 yo creo que ya es bastante Sí. bueno. ¿Cuál es tu visión, digamos, cuando sean los 120 años de historia, cómo te imaginas que van a estar en ese momento? Pues yo creo que pues vamos a continuar con esta inercia de crecimiento orgánico y también a través de sociedades y adquisiciones, porque pues, oportunidades siempre se han dado. Tenemos un grupo pues muy robusto que tiene esa capacidad de ir absorbiendo cosas nuevas y a lo mejor desechando algunas otras, ¿no? También Sí. es parte de ese continuo análisis, pero yo sí veo un crecimiento continuo y pues yo sí veo que pues vendrán otras marcas, otros nuevos negocios. Ahorita tenemos una distribución bastante nueva donde yo creo que podemos hacer cosas más allá de la simple distribución
que es con General Mills. Entonces yo veo por ahí que también puedan surgir así como con General Mills, no solo distribución. ¿Ellos qué tienen las barras, las Great Valley? Nature Valley, Nature y varios cereales. Los cereales, esos los maneja Nestlé, pero no los cereales de caja, todo lo demás lo manejamos nosotros incluyendo los helados Häagen-Dazs. Son deliciosos. Que también son del grupo. Perdón, pero ¿y qué has aprendido del mundo del helado? O sea, entre Moyo, Nutrisa y Häagen-Dazs, son tres, o sea, son distintos, ¿no? Porque uno es el Pint, como le llaman, y se consume en otro ciclo de manera distinta, el otro es más de retail. De retail. Tenemos también Nestlé. Nestlé, sí. Los helados Nestlé, que le pagamos una regalía a Nestlé, pero lo demás es operación nuestra. Tenemos la fábrica y la distribución, las camionetas, todo. Los congeladores. Y pues son dos mundos muy distintos pero por un lado nos da ventajas al manejar congelado, nos permite también ir viendo qué otros productos podemos manejar con esas capacidades de congelado. Y de hecho ya estamos desarrollando algunos con las marcas de Herdes y así. Ajá. Y ese manejo, pues lo hemos aprendido, ya tenemos varios años. Sí fue nuevo, así como la pasta que fue nuevo, los helados fueron nuevos. Siento que ya los dominamos bastante bien y sí se operan muy distinto a las tiendas. Aunque hemos llevado al autoservicio, hemos llevado marcas de Nutrisa y Moyo, pero utilizando toda la infraestructura de helados congelados, digamos, helado duro que le llaman, eso que es para los autoservicios. Entonces son dos divisiones muy distintas y los helados de yogur de las tiendas pues se hacen en la tienda, se les lleva la materia prima y se hace y es otra dinámica. Obvio dependiente del clima, ¿no? O sea, sí, que ahí la verdad es que sí, pues verano y en lugares de calor pues es donde más se consume. Pero yo creo que debemos de hacer pues una campaña porque el helado te da energía, te da calorías. Y aunque haga frío, pues yo he visto en Estados Unidos en la nieve que hay colas para comprarte un helado y porque la gente recibe esas calorías que se requieren en ese momento de frío. Entonces debemos también como que hacer que crezca más el consumo en épocas de frío, pero bueno, será una campaña que tendremos que desarrollar. No, pues es maravilloso, ya me hiciste pensar que pues en estos tiempos uno no tiene tiempo de cocinar, porque la ciudad transportas muchas horas, y comida deliciosa pero precongelada, que mantenga el sabor, es una gran vertical, ¿no? Así es. Sí. Y ya tienen ustedes, porque el nombre del juego es refrigerador, ¿no? Bueno, congelador. Sí, el congelador. Donde estés. De hecho, hay las dos temperaturas en el autoservicio. Entonces, por ejemplo, tenemos los jocoques y los humos de Líbanus en el área de refrigerada y en congelado están los helados. Y estos productos que hemos estado desarrollando de bolsas de... Ahorita empezamos con unas coliflores enchiladitas y unas pollitos también o sea, congelados ya en su bolsa y ya te los llevas y los sacas ahí individualmente, sí. Pues está fantástico. Qué gusto que hayas estado aquí. Te agradezco mucho porque sé que, como ya lo mencionabas, la agenda no es sencilla y que te hayas dado el tiempo para platicar en el podcast. Te lo agradezco muchísimo. No, al contrario, muchísimas gracias, Rodrigo, por esta invitación. No, al contrario, felicidades por los 110 años a ti y a los dos, más de 12,000 que conforman la gran historia. Muchísimas gracias, en nombre de todos, muchas gracias. Gracias. Pues ahí escuchamos a Héctor Hernández Pons, el presidente y director general de Grupo Herdes, que cumple 110 años y que, bueno, pues es una gran historia mexicana. Muchas gracias por escuchar el podcast. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.